Distintos analistas coinciden en señalar que los uruguayos de entre 51 y 59 años que en 1996 fueron obligados a afiliarse a una AFAP podrían verse perjudicados al jubilarse por intermedio del sistema de ahorro previsional. Hay unas 105.000 personas de 55 años o más que están en AFAP y deberán asesorarse. El BPS indicó que esos cincuentones son aproximadamente unos 100.000 que están dentro del subfondo de retiro, que podrían recibir hasta un 35% menos de dinero al momento de su retiro. En 1996, cuando comenzó el régimen de AFAP, se estableció que los mayores de 40 años no estaban obligados a afiliarse y por tanto la decisión era opcional, pero se estableció que los menores de 40 años y con un salario mínimo en aquel momento de 5.000 pesos sí estaban obligados a afiliarse. Este año las AFAP cumplen 20 años de existencia. El número total de afiliados al sistema AFAP en el régimen de jubilación es mayor a 1 millón de personas. Y ya le damos la bienvenida en esta mesa de trabajo a Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el BPS. Un gusto recibirlo, bienvenido, gracias por estar. Conrado Rodríguez, diputado colorado, que precisamente presentó un proyecto de ley que está en este momento en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes. Está a estudio de los legisladores. Bienvenidos a ambos. Lo presentábamos en el informe, la situación de este colectivo de ciudadanos uruguayos que está en el entorno de los 100.000, que a la hora de jubilarse van a cobrar una jubilación inferior de si hubieran estado únicamente en el BPS. Diputado, ¿es así efectivamente? ¿Esa es la situación que se detectó? Sí, es una situación sin duda no deseada por aquellos que crearon el sistema en su momento, pero es una situación que se basa básicamente en la situación de que tienen pocos años de aporte a la AFAP. Esto es, como las AFAP fueron creadas en el año 96, bueno, del año 96 al 2016 aportaron tanto a EPS como al sistema de ahorro individual que son las AFAP. Sin duda, este es un ahorro muy pequeño, muy chico. Lo que hubiera correspondido a lo mejor hubiera sido de que BPS hubiera vertido parte de lo que hubiera aportado el trabajador desde por ejemplo, el año 76 al año 96, lo hubiera vertido a la AFAP o en todo caso le hubiera hecho un cálculo mejor al trabajador para que no sufriera esta situación y esta desventaja o esta diferencia que está teniendo con respecto a los que se están jubilando por el régimen de transición. Recordemos que los del régimen de transición son aquellos que tenían más de 40 años al 1 de abril del año 96 y que todavía no tenían causal jubilatoria. Entonces, esa gente se está jubilando con topes mayores porque de alguna manera también el sistema mejoró sus jubilaciones, los mejoró en un 42%, y esa situación marca de que la comparación se da con esas jubilaciones acrecidas. Entonces, los famosos cincuentones, aquellos que están muy cercanos a los 60 años, bueno, están teniendo una diferencia de cercana al 30% con respecto a los que se han jubilado ya por el régimen de transición. Ramón Ruiz, ¿cómo es la visión? Efectivamente, es un hecho que estos trabajadores van a tener que hacer algo porque van a ser perjudicados, es decir, van a cobrar menos jubilación. Bueno, nosotros ya hemos denunciado esta situación. El PCNT incluso en la última movilización anunció de que va a presentar un proyecto de ley. Nosotros estamos trabajando en cuáles tienen que ser las bases de ese proyecto de ley. Esta situación, en el momento que se aplicó la ley 16.713, la ley de las AFAP, ya se sabía que iba a ocurrir. ¿Por qué se sabía? Y porque la cantidad de años que esos trabajadores iban a tener para capitalizar no alcanzaba para tener una jubilación igual o parecida a la del Banco de Previsión Social. Por otro lado, la ley 16.713 no solamente generó esta situación, sino que además rebajó una cantidad de beneficios, entre ellos la tasa de reemplazo, y por eso las jubilaciones tuvieron una rebaja importante, aún las que quedaron dentro del Banco de Previsión Social. Pero en el año 96 ya se sabía que esta situación se iba a dar, porque esas personas fueron obligadas a participar en un negocio y todos sabíamos de que no iba a dar resultado. Hoy se confirmó, se confirma de que fracasó, digamos, en ese aspecto el ahorro individual. Además se confirma de que lo que se había planteado en aquel momento, de que iba a haber una competencia y que las AFAP iban a generar a partir de esa competencia mejores prestaciones y comisiones más bajas, tampoco se cumplió.
porque las prestaciones, y si no preguntémosle a los cincuentones lo que está pasando, son muy bajas y las comisiones son escandalosas. El sistema de ahorro individual está cobrando por concepto de comisión $100 millones por año, $260.000 por día para administrar el dinero de los trabajadores. Por lo tanto, no se cumplió con esas dos cosas. El costo de transición ha sido muy importante porque el BPS ha dejado de recaudar aproximadamente $90 millones por mes. Eso significa el aporte que hace cada uno de los trabajadores que está afiliado a la FAP, que ya no lo recauda el BPS, lo recaudan los privados. Pero además el BPS paga una bonificación que significa, que aquellos que se van para el régimen de ahorro individual van a tener una mejor jubilación y con eso también pierde el Banco de Previsión Social al pagar esa bonificación. Entonces hay una serie de aspectos que tienen que ver con la ley, con el diseño de la ley y que es necesario transformar. Nosotros decimos, el primer paso debería ser buscar una solución a estos trabajadores que están próximos a la jubilación, pero se debe dar ese paso pensando en cuáles son los pasos siguientes hacia una reforma estructural. Es así, digo, no se previó y no se pudo resolver el problema. Me parece que también hay que dejar en claro algunas cuestiones. Allá por el año 2008 se cambiaron las reglas de juego. O sea, el sistema fue diseñado en el año 95, entró en vigencia en el año 96 y en el año 2008 se cambiaron las reglas de juego. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente se pasaron de 35 años de servicio, como una de las causales para la jubilación común, a 30 años de servicio. Obviamente que eso iba a repercutir en la jubilación, sobre todo en la jubilación de la FAP, y eso es también lo que está sucediendo. O sea, hay que mirar todo el marco de la situación para saber que lo que estaba definido en el año 96 era de alguna manera, se premiaba el diferimiento de la jubilación cercana a los 65 años, si bien había causal de jubilación con 60 años de edad y 35 años de servicio, lo que hacía el sistema era beneficiar o promover de alguna manera de que la gente fuera difiriendo esa jubilación para llegar a los 65 años con un básico jubilatorio importante. Y eso de alguna manera se modificó en el año 2008, hay que decirlo claramente. Se pasó de 35 años de servicios a 30 años de servicios para la jubilación común y en el caso de las mujeres se les permite jubilarse con 25 años de servicio porque se le computa un año por cada hijo que tengan, hasta 5 hijos, o sea, hasta 5 años. Toda esta situación también cambiaron de alguna manera las reglas de juego y los parámetros del sistema. Sin duda, esta situación que hoy por hoy viven los cincuentones es una situación real que a nosotros nos preocupa y nos preocupa muchísimo. Por eso nosotros hemos presentado un proyecto de ley allá por el mes de diciembre, en el cual lo que hacemos básicamente es interpretar la ley 16.713 en su artículo 2, porque en ese artículo lo único que se decía era para quién era de alguna manera obligatorio el nuevo sistema y se decía cómo se dividían los aportes o los ingresos o las asignaciones computables del año 96 para adelante, o sea, para acá. Pero no estaba establecido claramente cómo se calculaban los aportes o las asignaciones computables de las personas del 96 para atrás. Y esa es la situación que me parece a mí que nosotros tenemos que arreglar. De esa manera, si nosotros arreglamos esa situación, porque en la actualidad BPS toma un tope, hasta un tope, y no toma por encima de eso todos los ingresos de la persona, bueno, si nosotros tomamos todos los ingresos de la persona, sin duda vamos a mejorar muchísimo la jubilación de BPS y lo vamos a acercar muchísimo a lo que es la jubilación del régimen de transición, que esa es un poco la idea y es un poco lo que nos trae acá hoy. ¿Puede hacer eso el Banco de Previsión Social? Sí, en realidad creo que hay muchas de las cosas que las tiene que resolver el Parlamento, ¿no? Porque la ley estableció determinadas reglas de juego que la tiene que modificar el Parlamento. Creo que incluso este proyecto del diputado Rodríguez Conrado tiene que tener iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, supongo, porque está modificando una ley de seguridad social, ¿no? Entonces, es una ley interpretativa esta. Sí. Es una ley interpretativa. Bueno, nosotros... Al mismo tiempo yo presenté una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo. Eso permite... Sí, para que el Poder Ejecutivo haga suyo el nuevo proyecto y que la gente pueda decidir a la hora de hacer su liquidación, bueno, que se le liquide por un sistema, por el sistema mixto, BPS más AFAP, y que se le liquide por lo que le hubiera correspondido si hubieran permanecido en el régimen de transición. Bueno, permitime un segundo, a ver si puedo continuar.
En primer lugar, nosotros estuvimos de acuerdo con bajar de 35 a 30 la cantidad de años de trabajo. Estuvimos de acuerdo. Y en segundo lugar, no incide en el cálculo del sistema de ahorro individual. No va a incidir porque igual hoy, de todas formas, el promedio de retiro de los uruguayos en el Banco de Previsión Social es de 64 años y 7 meses. O sea que el tema de postergar la edad igual se logró, pero se logró por un incentivo que es negativo para los trabajadores. Y es que la tasa de reemplazo que se fijó en el año 96 también, que antes era de un 65% para 60 y 30, ahora es de un 45%. Entonces esa tasa de reemplazo, al ser insuficiente, los trabajadores postergan la edad. Pero nosotros no queremos interpretar la ley, nosotros queremos cambiarla, ¿no? Queremos cambiarla y además queremos aliviar el peso que tiene el Estado, porque al Estado lo financiamos todo y en realidad esta interpretación que se hace de la ley, el único que pierde es el Estado. Los privados siguen teniendo una ganancia muy importante, ¿no? Porque la persona seguiría aportando a la FAP hasta el momento que se jubile. En ese momento se haría, digamos, como explicaba recién el señor diputado, en ese momento se harían los cálculos y se compararía, digamos, cuánto cobraría por el BPS solamente y cuánto cobraría por el sistema mixto, y el BPS se haría cargo de la diferencia. A nosotros nos parece que esa no es la solución. Para nosotros la solución es una ley que se le permita salir de la FAP, volver al Banco de Previsión Social, de aquí hasta que se jubilen, aportar todos los meses al Banco de Previsión Social para tratar de financiar la jubilación y que el peso del Estado sea menor, y por otro lado, de que durante ese tiempo que él está aportando el EPS, el Estado ahorra las comisiones con las que se queda el sector privado, que hoy está alrededor de un 20% aproximadamente la comisión que cobran las AFAP por administrar el dinero. Entonces, a nosotros nos parece que no es justo que la persona siga aportando a la FAP hasta el momento que se jubile y después resulta que si después de aportar al sistema privado la cuenta da negativa, el Estado se haga cargo de todo. Nos parece que no es justo. La semana pasada hubo una manifestación de aquellas personas precisamente que tienen entre 51 y 59 años. Vamos a un resumen de lo que planteaban en la entrevista que se le hizo para InfoTNU. Soy jubilada ya y la FAP tiene 2,5 millones que me sacó de mi sueldo y me paga 9.000 pesos de jubilación. Por lo tanto digo, es bochornoso la diferencia que hay entre el que no está y yo, que fui docente, y lo que yo sostengo es que no puede haber tanta diferencia cuando aportamos todo lo mismo. Merecemos igual pago. La compañera acaba de ser el ejemplo más claro que tiene el Uruguay, es una jubilada por régimen mixto BPS-AFAP que perdió un 30% de su jubilación comparada con quien se jubiló por el régimen de transición. Lo que nosotros estamos pidiendo, uruguayos entre 51 y 59, volver al régimen mixto de transición BPS que nos permite una jubilación digna y no esto que nos estafa, como acaba de decir la compañera. Nosotros pertenecemos al sistema intergeneracional solidario que era BPS y habíamos aportado ya la mitad de nuestra vida laboral a ese sistema y compulsivamente se nos cambió. Eso supone que tenemos un aporte entre 15 y 20 años a las AFAPs, cuando las propias financieras están diciendo que se requiere por lo menos unos 30 años de aportes para que esos aportes maduren y tengamos finalmente una renta que no pagan las AFAPs, que paga el Banco de Seguros llegando el momento de nuestro retiro. Bueno, allí tenían parte del material. ¿Qué les pareció lo que planteaba primer testimonio, ¿no? De lo que le pagaban por jubilación 9.000 pesos y lo que había aportado? Yo estoy de acuerdo con los cincuentones, ¿no? Esto es una estafa. Y además el sector privado se está quedando con todo ese dinero. El sector privado está lucrando con un derecho humano fundamental que es la seguridad social. Además el Estado le sale caro, porque el Estado está perdiendo de recaudar, pero además después, cuando tiene que pagar las prestaciones, el Banco de Seguro también pierde. Por lo tanto, tenemos una situación de que hay que cambiar el diseño del sistema. Y es por decir, otro... Pero parecería, cuando se habla del ámbito privado, que la recaudación lo hacen los privados, parecería que República FAP fuera un privado. República es un privado. FAP, no, es República una FAP, privada. no es Sí, un privado. claro. Los accionistas son el Banco de República, el BPS y el Banco de Seguro del Estado. Si usted me dice que alguno de esos tres son privados, bueno,
me parece que tenemos que cambiar los textos constitucionales y legales, pero no son privados, que actúen dentro del régimen. Usted sabe bien que es una empresa privada, FAP República es una empresa privada. Luis, discúlpeme, que actúen dentro del derecho privado es una cosa bien diferente, pero no es una persona privada, no es una persona privada. Así que hoy por hoy República FAP tiene más del 50% de lo que son los aportantes al sistema de las AFAP. Así que de ninguna manera se puede decir tan livianamente o genéricamente que esto solamente es un negocio para los privados. Y respecto a que el resarcimiento se pague con la plata del BPS, esa es la idea. Y yo creo que sí, porque en verdad cuando la gente aportó a BPS antes del año 96, lo hizo por todos sus ingresos y el BPS le topió el ingreso para poder calcular su haber jubilatorio. Entonces, esa es plata que se quedó el BPS y que de alguna manera después no fue a la cuenta de los trabajadores. Entonces a mí me parece que para poder lograr que estas diferencias, y yo estoy de acuerdo con la gente, que la gente reclame, estoy totalmente de acuerdo. Claro, porque además está perjudicada. Por algo nosotros fuimos los primeros y tal vez los únicos que hemos presentado un proyecto de ley en ese sentido para poder ayudar a esta gente que sin duda ha sido perjudicada y es damnificada. Nosotros estamos para aportar soluciones reales, porque no es una solución real la derogación de las AFAP, cuando hoy por hoy las AFAP están administrando miles de millones de dólares que le dan una rentabilidad muy importante a los trabajadores. El 66% de lo que administran las AFAP son de rentabilidad de los trabajadores. Asimismo, también actúan como un dinamizador de la economía nacional, actúan invirtiendo en todos los fideicomisos de las intendencias que se han creado en los últimos tiempos. Eso sin duda va en obras para los ciudadanos. Se ha invertido en el fondo arrocero, en los fondos de forestales, en una cantidad de cosas que hacen que el sistema productivo del Uruguay también se haya dinamizado y se haya movido. O sea, ese dinero es mentira que hoy por hoy lo tienen las AFAP. Básicamente están invertidos en papeles públicos, o sea, en deuda del Estado. El Estado lo que está gastando en salud, en seguridad y en una cantidad de cosas, lo hace con recursos de las AFAP. Luego obviamente, lo tiene que devolver a sus legítimos dueños, que son los trabajadores, con una rentabilidad. Entonces, y tengo que decir que en los papeles públicos se está invirtiendo el 56%. No es como se ha dicho en algunos lugares que se está invirtiendo el 85%. Entonces hay una cantidad de cosas que hoy por hoy también están haciendo las AFAP y que eso le van a dar una rentabilidad. Yo lo que digo es, Ana María, si hay una situación de injusticia, hay que resolverla sin duda. Y en eso estamos, y en eso estaremos. Estoy seguro que conjuntamente con el señor director Ramón Ruiz nos va a encontrar trabajando conjuntamente para lograr una solución para estos cincuentones. Lo que dice Rodríguez en cuanto a que el BPS topeó los ingresos, entonces al topear debe ser el Banco de Previsión Social quien pague esa diferencia. Sí, es que lo que ocurre es que el BPS es siempre el que paga la mejor jubilación. El BPS paga la mejor jubilación, o sea, cuando hablamos de que el sistema mixto ofrece mejores prestaciones es porque el BPS hace un esfuerzo importante, con menos recaudación. Y por ejemplo, el 66% de rentabilidad que tienen las AFAP es en términos nominales. En términos reales, en unidad reajustable, no es un 66%. Eso es así porque lo tenemos en este informe que presentamos el viernes pasado. Está demostrado de que prácticamente ese 66%, si lo tomamos en UI y le restamos lo que fue la inflación, ¿no? O sea, prácticamente es, desde el 2005 hasta acá que hay estabilidad económica, la rentabilidad ha sido cero o negativa, anda alrededor del 0%. Entonces, los jóvenes que ingresaron al mercado de trabajo a partir del 2005 van a tener una muy pobre rentabilidad. Pero además, ¿quién paga la rentabilidad? En un 56%, como decía Conrado, lo paga el Banco de Previsión Social o el Estado a través de las inversiones que hace, porque estamos rentabilizando a las AFAP a través de los papeles que compra el Estado. Por lo tanto, el Estado también pierde cuando le pide el dinero que antes era el Estado, se lo pide a los privados para hacer obras, para hacer infraestructura, y le paga intereses, porque las AFAP, también AFAP República, no hace caridad. Le entrega ese dinero a cambio de los papeles cobrando intereses, pero además República AFAP, cuando hablamos de que es privada, es una empresa privada con fines de lucro y sus accionistas son el Banco de Seguro del Estado, el Banco de República y el BPS, pero es una empresa privada. Bueno, esa empresa privada
cobra el 50% de lo que cobra de comisión con respecto a las otras AFAP. ¿Por qué? Porque sus accionistas han impulsado en su tratar de que bajen las comisiones que para gente, pagar una mejor prestación. Que la gente puede Pero decidir las demás empresas privadas donde no hay presencia del Estado, esa es la diferencia que tiene. Pero sigue siendo una empresa privada igual. ¿Y dan más rentabilidad las AFAPs que cobran mayores comisiones? ¿Tienen una mejor rentabilidad? Porque, a ver... No, la rentabilidad es muy parecida. Digo, pueden haber diferencias aparte. Digo, esto es muy largo en el tiempo. Si todo el mundo, si toda la gente tiene claro que entre República AFAP, que cobra algo más de un 5% de comisión, y las otras AFAP privadas que cobran en el entorno del 10 y el 12%, bueno, hay una diferencia importante. Pero Ana María, ¿no? pero está en la gente poder decidir libremente claro, por cuál la AFAP le convenga más. Otro Eso tema es parte del sistema, me parece que es algo importante. Que es evidente que se va a debatir, además a partir de todo esto también, es el tema de la edad de retiro. ¿Cuál debe ser la edad de retiro? Hace unos días aquí en la mañana mi colega Soledad Legaspi entrevistaba a un integrante del Banco Mundial y él señalaba que evidentemente ya no es posible pensar un retiro a los 60 años. Incluso él ha mencionado la palabra, es ridículo pensar hoy en el mundo, no solo en el Uruguay, un retiro a los 60 años. Hay que hacer retiros a otras edades, ¿no? Esa es la razón principal por la cual la ley del año 96 lo que estableció fue no ir más allá de los 60 años para la causal jubilatoria, sino sí darle más cantidad de años de servicio. Una persona que tiene 35 años de servicio con 60 años de edad, bueno, empezó a trabajar a los 25 años o por lo menos empezó a aportar a los 25 años. Es algo, me parece a mí, que es bastante razonable de lo que sucede en Uruguay y en el mundo. En todo caso, sí es cierto, este técnico del Banco Mundial ha dicho que el Uruguay debería estar pensando en esta situación de que los 60 años tal vez es una corta edad para la jubilación, pero nosotros entendemos que el sistema vigente actualmente son los 60 años. Y lo que tenemos que provocar es que esa gente pueda tener una buena jubilación. Sí, además porque cuando se cambia igual toda esta gente ya está dentro del viejo sistema, ¿no? Exacto. Nosotros no estamos de acuerdo con discutir la postergación de la edad en forma aislada, porque antes de discutir la edad en forma aislada hay que analizar otros aspectos del sistema. Por ejemplo, en el Uruguay ya la gente se jubila casi a los 65 años. Entonces postergar la edad no va a tener ningún efecto desde el punto de vista económico-financiero para el sistema. Y lo que va a hacer es va a perjudicar a los trabajadores, porque hay trabajadores que no pueden jubilarse a los 65 años. Yo escuché al Banco Mundial y el otro día en la presentación que tú fuiste moderadora, y lo que se dijo fue no modificar la edad, sino que dar incentivos para que la gente se quede. Y yo creo que eso sería diferente a la postergación que se está planteando en estos días. Habría que ver a ver si es justo que los trabajadores aporten un 15% y los empresarios aporten un 7,5%. Habría que ver si es justo que hay empresas privadas que tienen exoneración de aportes patronales, porque en la primera década del siglo pasado se resolvieron, a ver si hoy es justo o no es justo que sigan existiendo. Entonces y habría que ver si el 20% de informalidad que hay, nosotros no tomamos medidas para reducirlo. O sea que hay una cantidad de aspectos dentro que son indicadores que habría que tratarlo en conjunto con la edad. Estamos ya en el final, me comprometo. Vamos a seguir con el tema. 30 segundos. Dos cosas muy importantes. El sistema mixto lo que hizo básicamente fue favorecer a aquellos que recién se incorporaban al mercado laboral después del año 96. Esa gente sin duda tenía una perspectiva laboral de lejano tiro, digamos, con 30 años de posibilidad de trabajo o 35 años de aportes, y sin duda esa gente se va a ver beneficiada por el sistema, tanto por la jubilación de BPS más la jubilación de la FAP. Y si me permite, me parece que me parece algo bueno decir que en los últimos tiempos el que fue el presidente del Banco de Previsión Social y actual ministro de Trabajo y Seguridad Social ha ponderado el sistema mixto, como es Murro. Murro dijo en septiembre del año pasado que el sistema mixto BPS más AFAP era un sistema modelo. Así que me parece que eso también es un reconocimiento a que fue un sistema novedoso en el mundo. Y me parece, sin duda, creo que el mensaje que hay que dejarle a la gente es que si hay dificultades y hay algunas injusticias, las tenemos que reparar. Y lo tenemos que hacer entre BPS, sistema político, sociedad civil. Y en eso tenemos que estar. Y en eso me encontrarán a mí. Vamos a seguir, por supuesto, con este tema. Me consta, sí, lo último. 10 segundos.
Yo escuché en septiembre decir a Murro que las AFAP no cumplieron con la promesa porque prestan prestaciones que son absolutamente insuficientes. Quizás viendo parcialmente lo que dijo Murro, dijo las dos cosas, pero también hay que ver que criticó la insuficiencia que tienen las prestaciones. Y además estamos en contra del sistema y queremos cambiarlo, no queremos interpretarlo, porque es digamos, muy beneficioso para los privados, es perjudicial para los trabajadores y tiene un enorme peso fiscal para el Estado, y al Estado lo financiamos todo. Gracias a ambos por haber Si volvemos venido. al viejo sistema, vamos muertos. El viejo sistema estaba totalmente El financiado. sistema de clientelismo político no lo queremos. Queremos construir un sistema distinto, un sistema mejor. No sé a qué se está refiriendo. Pero si volvemos al viejo sistema, vamos a tener muchas dificultades como las tuvimos en el año 95. Esta semana el ministro de Trabajo seguramente va a ir a la comisión, van a estar analizando este tema. Vamos a invitar al ministro, vamos a invitar también a algunos de los testimonios que vieron a los cincuentones a esta mesa de trabajo. La seguimos en otra oportunidad. No, mirá que en el diálogo estuvimos planteando esto y ninguno de los partidos políticos estuvo de acuerdo. No están invitados los partidos políticos al diálogo social. Estuvieron invitados en el diálogo en 2008. Bueno, pero el diálogo de este año no están invitados. Yo te digo, cuando se discutió este tema, planteamos la posibilidad de que saliera esta gente, que se le encontrara una solución a cincuentones, y ninguno de los partidos políticos de la oposición. Bueno, yo en el 2008 no era diputado. Con mucho gusto estoy a las órdenes. La seguimos y ahora continuamos en la mañana. Le damos las gracias por haber venido. Muchas gracias.